Esta es la historia del gran duque Theo Percerus, conocido como el héroe de guerra que venció al terrible pueblo de Langeres, unos seres peligrosos y despreciables que tenían en ellos la sangre del dragón. Pero Theo jamás imaginó que su mayor enemigo se convirtiera no solo en el padre de su hijo, sino también en su primer y único gran amor. Desde tiempos muy antiguos en la familia Percerus solo han nacido alfas, y entre estos alfas los que podían dar a luz eran elegidos por el oráculo, que es como un dios en este mundo. Pero ya que todos eran alfas, sus cuerpos no estaban diseñados para traer vidas al mundo, por lo cual debían convertirse en esmirnas. La familia Percerus eran conocidos como las águilas que protegen las fronteras del imperio de Odea, y debido a su linaje superior, solo nacían alfas dentro de esta familia. Los alfas eran lo más valioso en el imperio. Estos aumentaban su poder uniendo fuerzas con otras familias, y los Percerus siempre pensaron que se quedarían con la gloria, pero todo cambiaría a partir de ese momento. Conocemos a Theo Percerus, el alfa que se convertiría en Esmirna en esa generación, siendo recibido como un héroe de guerra. Al presentarse frente al rey, este le ofrece cualquier cosa que desee debido a su gran contribución en la guerra. Siendo así, este le pide que le permita retirarse, lo que claramente significaba el rechazo a la voluntad del rey. El viejo le permite irse y en sus adentros pareciera tenerle desprecio desde que se convirtió en Esmirna, pues ya ni siquiera lo consideraba un alfa. ¿Pero qué es un Esmirna exactamente?, dirán ustedes. El Esmirna es un estado temporal del cuerpo en el que el alfa puede quedar embarazado, casi como un omega, y esto se logra a través del fruto prohibido de Shira. Esa noche, mientras se preparaba, uno de sus soldados le informa que ya han atrapado y encerrado a la cabeza de los revolucionarios, y así podrían empezar a interrogarlo, pero Theo solo da la orden de mantenerlo ahí, pues él, al igual que los demás soldados, necesitaban descansar. En sus adentros, Theo piensa en lo difícil que fue capturar a Seran Marita, el cuarto príncipe y líder de los Langeres, quienes fueron destruidos por los Percerus. Reconoce que los Langeres, que eran elegidos por el dragón, fueron oponentes bastante difíciles debido a su uso de poderes espirituales. Y si alguno no me va captando hasta el momento, les explico. Theo acababa de llegar de la guerra con los Langeres. Estos habían sido destruidos por órdenes del emperador y el líder de estos, a quien tenían capturado e iban a interrogar, era Seran Marita. Igual esto se los explico un poco más adelante así a detalle. ¡Sigan viendo! Esa noche, precisamente, Theo, que ya era Esmirna, se estaba preparando para mezclarse con otro alfa y así poder concebir al próximo sucesor de los Percerus. Mientras tanto, vemos que Seram, que había logrado escapar del calabozo, se encontraba perdido en ese enorme castillo, y debido a una barrera que habían puesto, no podía usar sus poderes espirituales para escapar, pero sus intentos por salir de ese lugar se ven interrumpidos cuando es invadido por una fuerte esencia de Omega, que por cierto, si no lo han notado, Seram también es un alfa. Queda prácticamente hipnotizado por el olor tan atrayente, y al entrar a la habitación de donde venía ese aroma, se encuentra con nada más y nada menos que su peor enemigo, Theo, que hasta el momento mantenía sus ojos vendados y no podía ver quién era el hombre frente a él. Le pide que no se sienta nervioso porque ambos sean alfas, pues ahora que él era Esmirna podría ser tratado como un omega. Había sido elegido por el oráculo para ser él el que diera a luz al nuevo sucesor de la familia. Solo le pide que no le muerda el cuello. Seram estaba en un terrible conflicto interno. ¿Qué era un Esmirna? ¿Y por qué un alfa olía a omega? Además, tenía a su enemigo justo ahí, vulnerable ante él. Pero sus instintos fueron más fuertes. Sentía la necesidad de tomar a la persona que tenía enfrente y hacerlo completamente suyo. Y así comenzamos con la primera temporada de Esmirna y Capri. Y sí, no pudo más y se rindió a sus deseos, pero mientras lo tomaba, le era muy difícil controlarse. Estaba demasiado emocionado. Esto obviamente lo había sentido Theo. Se supone que ese hombre solo tenía que meterlo y ya. Además, que la voz de ese alfa se le hacía extrañamente muy conocida. Theo ya estaba perdiendo la paciencia ante la actitud del otro alfa.
Así que decide quitarse la venda de los ojos y ahí se le frunce el ano al ver que el líder de los revolucionarios era con quien se estaba mezclando. Tanto había sido el susto que se quedaron pegados por varias horas, pues parece que Zedram había anudado en él. Justo en ese momento llega un guardia a informarles que Zedram se había escapado. Este intenta huir, pero los guardias van detrás de él. Al quedar solo, Theo sabe que se acaba de zurrar en su descendencia al mezclarse con un Langeres. Al día siguiente, le informan que lograron atrapar a Zedram y que su fecha de ejecución sería dentro de una semana. Este cree que una semana es demasiado pronto para saberlo, pero por lo mal que se siente su cuerpo, es muy probable que haya quedado embarazado de su peor enemigo. Una semana después, Zedram es sacado de su celda. Este estaba casi seguro de que lo iban a ejecutar, pero se sorprende al ver a Theo esperándolo. Sin explicarle nada, ambos mezclan su sangre y el resplandor, resultado de dicha unión, les confirma que están esperando un hijo. Zedram no entiende cómo un alfa podía quedar embarazado, y furioso, Theo solo le da a elegir entre ser ejecutado ahí mismo o volverse su Capri. Y aquí les explico qué es un Capri. Según esta obra, un Capri es el que deja sus semillas, o sea, ya sabemos qué tipo de semillas, dentro de su Esmirna, hasta formar un huevo. Sí, un huevo. Ok, el Omegaverse puede variar tanto como la imaginación del autor lo quiera. Pues bueno, juntos el Esmirna y su Capri protegen al huevito hasta que eclosione. Si alguno de ellos llega a morir, el huevo corre el riesgo de desaparecer. Esta también es la razón por la que los Perseus son conocidos como las águilas del imperio, porque tienen a sus hijos a través de huevos. Al final, Zedram termina aceptando convertirse en Capri de Theo, pero para esto debe cambiarse el nombre para que nadie sepa que es un Langeres, además que estará bajo la protección de los Perseus y hasta que el huevo eclosione, él podrá recuperar su nombre y su libertad. Zedram le advierte que si lo deja libre, él volvería a la cabeza del ejército revolucionario. A Theo no le puede importar menos, pues siempre terminaría ganando. Así, Zedram sella el contrato que le impide irse antes de que el huevo salga, o de lo contrario podría morir. Y solo Theo puede dar por terminado dicho contrato. Ahora su nuevo nombre sería Seth. Días después, Theo se encuentra pensando en lo increíble que se le hace el hecho de que solo Seth pueda sentir las supuestas feromonas de Omega salir de él. De camino a su habitación, se encuentra pensando en esto mismo, y cuando pasa por donde se estaba quedando su Capri, lo ve salir con su cuerpo Matic esculpido por los mismos dioses, lo que provocó que al estar solo, no pueda resistirse y se termina dando autoamor pensando en el hermoso cuerpo de ese alfa. Al día siguiente, a Seth le están probando ropa para la fiesta donde lo presentarán como el Capri de Theo. Este lo elogió diciendo lo guapo que está, pero sobre todo le recuerda que no debe quitarse la máscara, pues los demás pueden saber su verdadera identidad, y eso no podía pasar por nada del mundo. Esa noche, Seth se encuentra pensando en lo miserable que se siente al estar encerrado en ese castillo sin poder comunicarse con sus tropas y sin poder usar sus poderes espirituales. Además, por mucho que ha intentado escapar, el contrato que firmó con Theo se lo impide, pues cada vez que éste se aleja del lugar, su cuerpo se debilita, pero sobre todo, no puede olvidar que es su peor enemigo y el que derrumbó su ejército. Y lo más importante es que ahora tendrá un hijo con ese terrible hombre. Esto le hace recordar las palabras de su madre cuando le decían que los Langeres nacen con un espíritu guardián que los acompaña hasta sus últimos días, y ahora que su hijo también llevaba su sangre, debía preparar un árbol espiritual para él. Mientras tanto, Theo, que había terminado su trabajo, se preparaba para ir a descansar, pero al pasar por un enorme ventanal y observar la intensidad de la luna, de repente su cuerpo pierde la fuerza y pareciera reaccionar como un Omega. Esto, que también lo había sentido Seth, hace que no pueda resistirse al aroma que desprendía, y así sale a su encuentro, sin poder creer que siendo un alfa lo atrajera de esa manera. Y aunque resultaba muy extraño para ambos, ninguno de los dos puede controlarse, pero no es como que se resistan mucho. Mientras estaban por tener turbo mega delicioso, en su vientre aparece una marca que solo su Capri puede notar, pero igual no le prestan mucha atención y continúan llenando de amor al huevazo.
A la mañana siguiente, Teo recuerda la perrísima noche que pasó junto a su Capri. Incluso su asistente se da cuenta del cambio en su semblante. Hasta él mismo reconoce que se siente más fresco. Que también lo mantiene informado sobre todas las acciones de Seth, le comenta que se le ve muy interesado en los árboles del lugar. Al mismo tiempo, Seth se encontraba buscando el árbol adecuado para su hijo, pues los Langeres, que son descendientes elegidos por el dragón, nacen con los espíritus y mueren sirviendo a Maya, la diosa de la tierra. Cuando estos eran bendecidos con el nacimiento de un nuevo ser, para ellos era un honor proteger a sus hijos. Sin embargo, el hijo de Odea, o sea, Teo, los había destruido, arrasando con el árbol espiritual que protegía a los Langeres, y desafortunadamente, también era la persona que llevaba a su hijo. No podía creer que ahora sea su pareja y que tuviera un contrato que lo amarrara a él. Pero si su hijo tendría su sangre, era necesario que naciera con un espíritu guardián. Por la noche, Teo estaba revisando el estado de su embarazo y antes de irse, ese doctor le receta unas pastillas para mejorar su condición y vemos cómo Seth había notado las raras intenciones de este viejo hediondo. Al entrar al dormitorio de Teo, nota el frasco de medicinas, pero no presta mucha atención de momento. En cambio, le dice que quiere plantar un árbol para su hijo para seguir con la tradición de los Langeres. Ante esto, Teo se molesta y le recuerda que no debe tomarse más libertades de las que le corresponden, que recuerde bien su lugar, pues ambos aún son enemigos. El pobre Seth se siente ridiculizado por las palabras de Teo y al observar la luna recuerda la historia que su madre solía contarle y que, extrañamente, se parece a la situación que ahora está viviendo con Teo. Chesara era la estrella protectora de los Langeres, en cambio, Oisan era la estrella protectora de la gente de Odea. Chesara y Oisan habían tenido una hija llamada Taride. Seth encuentra similar su historia con Teo y cree que su futuro hijo tendría la bendición de Taride como resultado de la unión de ellos dos. Al mismo tiempo, Teo había tomado la supuesta medicina que le habían dado. Pareciera que esto lo hizo entrar en modo cachondo y había ido a buscar la cercanía de su Capri, pero antes de siquiera avanzar, ya se había quedado mimido. A la mañana siguiente, Teo pareciera no recordar nada y le pregunta a Seth sobre lo que había ocurrido como para que pasaran la noche juntos. Le aclara que él solito había llegado a buscarlo, además que actuaba extraño y su aroma y color de ojos era diferente, quizá se debía a alguna medicina que había tomado. Teo se queda pensando en esto y poco después de haber dado la orden para que investigaran al doctor, le notifican que ya estaba bailando con Lil Nas en el inframundo. Pero lo más importante es que los resultados del estudio que le hicieron a las medicinas que le había recetado mostraron que éstas contenían un ingrediente peligroso llamado la flor de Lilith, que era mayormente usada para interrumpir embarazos. Era claro que las ratas del imperio de Odea estaban detrás de él atentando contra su bebecito. Y solo da la orden de investigar a las potenciales amenazas. Después de todo, no tenía pruebas sólidas como para hacer una acusación directa. En la noche, Teo decide preguntarle a Seth si sabe algo acerca de la planta esa, ya que después de todo, él fue el único que notó que había algo extraño en él. Le cuenta sobre los peligros que esa planta representa para el hijo que están engendrando. Seth obviamente se enoja mucho al darse cuenta que le quieren hacer daño a su bebé, pero por la cercanía repentina, Teo, que pareciera estar bajo los efectos de la pastilla, no puede contenerse ante la preciosura de su Capri y por supuesto que se ofrece para ayudarlo a bajar su fiebre. Y después Teo le pregunta por qué es amable con él a pesar de ser enemigos. Aquí, Seth le cuenta que es porque él lleva a su hijo en su vientre. Además, que los Langeres consideran que el nacimiento de un hijo es sumamente importante. Por eso mismo, ellos han mezclado su sangre con otras razas, pues para ellos compartir sus genes con otros seres era algo muy honorable. Aunque en realidad hay otro motivo del por qué se mezclan con otros seres, pero ya más adelante les explico. Ante estas palabras, Teo recuerda que por esa misma amabilidad de los Langeres, en el pasado ambos reinos habían sido amigos. Y bueno, ya el mero día del evento de la presentación del Capri de Teo ante la sociedad, pasan algunas cositas.
Como que Seth se ve guapísimo y todos piensan que es algún príncipe, en vez de un mercenario como decían los rumores. Y lo más importante es que se topan con un Omega que no les quita la mirada de encima, sobre todo a Seth. Este era el Barón Rose, uno de los que le andaban tirando el calzón a Theo, y en un momento de la noche incluso le llega a decir que no le importa que se haya convertido en Esmirna, él aún quería casarse con él. Pero claro que nuestro Seth no dejaría que ninguna gata rompehogares se acercara a sus chiquistriquis, así que reafirmando el hecho de que ahora es el compañero de Theo, lo toma de la cintura y se comporta cariñoso con él delante de todos los aristócratas. Esto ocasiona que el Omega no contenga su enojo y esté a punto de tirarle el vino encima, de no ser por Theo, que se interpone y le dice que fue abusivo con su Capri y su codicia lo ha cegado. Con este acto rechazaba por completo cualquier compromiso con él y pues ni modo, el pobre solo puede salir corriendo. Desafortunadamente, al estar solos, ya después de la fiesta y todo, Theo le mete tremendo galletazo a Seth por haber sido tan imprudente y haberlo tratado con demasiada cercanía ante los demás. Este infortunio había ocasionado que ambos se distanciaran e ignoraran por varios días y poco más. Por esto mismo, el embarazo había empezado a incomodarle más de la cuenta a Theo al no tener la esencia de su Capri. Y el nuevo doctor, que por cierto es Omega, le recomienda que debe tratar de estar con su Capri regularmente sin excederse, o las cosas con el huevito se podrían complicar. Pero, ocurre otro evento fortuito que resulta que a Seth le había llegado su Ruth. Y Theo, como todo gladiador, decide ser él el que se encargue de la bestia que tiene entre las piernas. Y bueno, en medio de la cochadera, Theo reconoce que entregarse a Seth como Capri es totalmente como se supone que era con los demás. Con los otros era un acto sin besos ni caricias, pues al todos ser alfas, cuando lo tomaban siendo él Esmirna, no podía soportar sus miradas de burla y superioridad. Es por eso que empezó a usar vendas en los ojos, pero con Seth era distinto, era literalmente así. Tuve sexo 1000 veces, pero nunca hice el amor. ¡Ay, qué hermoso, gente! Y entre tanto traca la matraca, día, tarde y noche, resultaron haciéndolo, oigan esto, gente, pasaron haciéndolo 30 veces. ¡Uy, qué rico! Y debido al cansancio por tanto ejercicio, Theo se desmaya. ¡Sí, qué rico! Estamos de acuerdo ya. Y Seth entra en pánico pensando que le había hecho daño a él y a su niño. Pero después de descansar y ser revisado por el doctor, este le confirma que todo está bien, solo que pudo haber sido peligroso haberlo hecho por tanto tiempo, tantas veces. Al escuchar de boca de Theo que todo está bien, este se siente aliviado, pero aún así no puede dejar que corra peligro en el futuro, por lo cual esta vez es firme en pedirle que le deje plantar un árbol espiritual para que el niño pueda nacer sano. Para su sorpresa, esta vez Theo acepta sin más, y así lo hacen. Pero para plantarlo se necesita la energía de ambos padres, lo cual a Theo le parece extraño, pero aún así se presta para el ritual. Y al decir ambos su nombre, Seth pronuncia el conjuro para que delante de ellos aparezca un hermoso y enorme árbol de olivo. Este ahora sería el árbol que protege a su hijo. Todo esto le hizo recordar a Theo el árbol que ellos, los Perseus, destruyeron. Como resultado del nacimiento de un nuevo árbol, la magia de Seth fue vista por sus colegas los revolucionarios. Esto les daba indicios de que su líder estaba bien y de inmediato avisarían a los demás. A la mañana siguiente, Theo despierta en los brazos de su Capri y se fija en las marcas que le había dejado producto de la noche anterior. Al despertar también Seth, de inmediato se preocupa en limpiarlo para que no esté incómodo con su esencia ahí dentro. Un poco más tarde, su asistente le informa que los recientes avistamientos de monstruos cerca de la frontera amenazaban la paz y la vida de las personas. Por un momento deja de prestar atención, pues logra ver a Theo y el doctor bastante sonrientes. Esto le hace sentir un poco extraño. O sea, eran celos, pero él todavía no lo entiende así, no lo acepta. Pero bueno,
Ahora había algo más importante de qué ocuparse, pues sería él mismo en persona quien se encargaría de subyugar a los monstruos. Quien también pegó el grito al cielo al enterarse fue Seth. No podía creer cómo Theo podía ser tan irresponsable al arriesgar su vida y la de su hijo yendo a ese lugar para enfrentarse con monstruos. Y a pesar de que no lo hizo entrar en razón, dejó su orgullo y enojo de lado para llevarse a Theo donde estaba el árbol protector. Este toma 2 hojas y, aunque le parece raro, hace todo lo que Seth le indica. Y así nacen las 2 cositas más hermosas de todo el manga. Aunque Seth está un poco decepcionado, pues no se supone que debían ser así, pero quizás se veían de esa manera por la limitación de sus poderes, pero aún esperaba que funcionaran. Este le explica a Theo que esos 2 eran espíritus guardianes, por eso ambos se quedan con uno, pues al separarse se estarán enviando señales para informarle a él su estado y el de su hijo. Pero antes de que se vaya, deberá inyectarle suficiente esencia de Capri, ya que no se verían en varios días. Pero antes de que pudiera seguir, la mirada de los espirititos los interrumpe, tanto así que tienen que cubrirlos para no sentirse incómodos. Al estar en las fronteras, se da cuenta que los monstruos parecen pacíficos, pero es el monstruo alfa el verdadero problema. Ante el repentino ataque de Theo es el que decide hacerle frente, pero ese coso resultó ser más complicado de lo que creía, y en el momento más inoportuno su vientre empieza a doler, debido al tiempo que ha pasado sin la esencia de su Capri. El monstruo aprovecha esto para lanzar el más fuerte de sus golpes. Tal parece, la vida de Theo estaba a punto de terminar, pero justo en ese momento aparece ante él el espiritito parecido a Seth, y utilizando su poder espiritual, en el último segundo logra hacer una barrera que impide que dañen a Theo. Esto no era suficiente para el monstruo, que logra romper su defensa, pero el impacto también lo había afectado a él. Theo aprovecha esta oportunidad para atinarle el golpe definitivo, rompiendo así su núcleo de poder, y aunque pudieron vencer al monstruo, por todo el esfuerzo, el espiritito muere. Mentiris. La cosa es que Theo le pide al doctor que lo sane primero, ya que él se sacrificó para salvarlo, aunque este le dice que al ser un espíritu no puede hacer mucho. Por la noche, Theo se sentía agobiado, pues no quería que a su guardián le ocurriera algo, y mientras lo ve descansar, aún no se cree el enorme parecido que tiene con su Capri. A la mañana siguiente da la orden de que le envíen al duque de Agrish los fragmentos del núcleo del monstruo, ya que le han informado que necesitan más materiales para un arma mágica. Este duque era el señor y dueño de todo el territorio del este, y dueño de la Torre de los Magos, o sea, súper poderoso. Además, también ordena que se preparen para partir, ya que ese lugar no era bueno para su hijo, y quería volver lo antes posible para asegurarse que su espiritito estuviera bien. Cambiando de escena, vemos al duque de Agrish con su esposo, contemplando los fragmentos que le había enviado Theo, y preguntándose si debía agradecerles el regalo, compartiendo a Theo Percerus la verdad que ellos sabían. De vuelta con Theo, al llegar, lo primero que hizo fue pedirle a Seth que sanara lo más pronto posible al pequeño guardián en sus manos. Al contarle que fue atacado, Seth se preocupa de que él o el bebé hayan sido afectados, pero Theo le aclara que se encuentra bien gracias al pequeño guardián. Al notar su preocupación, este le hace saber que siempre y cuando el árbol esté a salvo, los espíritus también estarían bien, entregando así al pequeño para que se recuperara gracias a la energía mágica que le proveía el árbol. Cuando Seth notó la expresión de alivio en el rostro de Theo, su cuerpo ya se había movido solo, dándole un hermoso beso que el otro no esperaba. Al separarse, ambos estaban sorprendidos. Seth no sabía por qué había actuado así, pero extrañamente Theo no se enojó como la primera vez cuando pretendió ser cercano a él. Tal parece, algo nuevo estaba creciendo en el corazón de ambos. Después de unos días en que los dos se estuvieron evitando por la incomodidad que habían pasado por el beso de la última vez, Theo ya no puede seguir aplazando el tratamiento, necesitaba la esencia de su Capri, así que esa noche decide dar el primer paso. Después de todo, lo hacía por su bebé. Y después de sus momentos deliciosos,
Al día siguiente le informan que el duque de Agrish había solicitado una visita. Theo sabía que al ser tan poderoso era cuestión de tiempo para que se enterara de la verdadera identidad de su Capri. Siendo así, tendrían que ocultar a Seth para que, por ningún motivo, sea visto por el duque. El mero día de la visita, Theo se siente bastante tenso por su presencia. Agrish le dice que fue enviado por su madre, Adali Percerus, para verificar la identidad y procedencia de su Capri. Aunque él ya lo sabía, le dice que está ahí para ayudarlo, pues ambos saben de las consecuencias de que el emperador se entere que tomó a un Langeres como Capri. Además, que le recuerda que fue él mismo el que lideró el ejército que acabó con el país de Langeres. Impotente, Theo le pregunta entonces qué es lo que quiere de él. De lo más tranquilo, el duque le dice que nada en particular, simplemente que la madre de su Capri es pariente de su esposo. Por eso sintió interés en la situación de ambos. A partir de aquí se vienen una serie de revelaciones súper reveladoras para la trama. Resulta ser que los Langeres son descendientes de Numin. Al soltar esta verdad, al mismo tiempo, con su magia, el duque frena el tiempo, creando una nueva dimensión donde solo pueden estar ellos dos, ya que lo que le está revelando es un secreto que solo él y unos pocos saben. Los Langeres literalmente tenían sangre del dragón en sus venas. Y aquí le empieza a contar el origen de todo, el origen de los Langeres y de los dragones. Una historia medio rara, pero voy a tratar de explicarla bien. La misión de sus hermanos dragones es proteger a las estrellas creadas por Dios, o sea, el duque es un dragón. Ellos nacen de las estrellas. Al nacer son recibidos por otros de su especie. Cuando el poder de una estrella llega al máximo, un nuevo dragón nace y el líquido amniótico se convierte en combustible para la estrella que después de un tiempo está lista para dar a luz otra vida. Pero en todo este proceso hubo una estrella, o sea, un dragón que falló en dar a luz y sus hermanos dragones se rindieron con ella. Según lo que entendí, había un humano llamado Shaxa Numin. Este se enamoró de ese dragón. Ambos se amaban demasiado a pesar de que sabían que la vida humana era muy corta. De la unión entre ambos resultaron los Langeres, literalmente descendientes del dragón. Y en ese entonces, el planeta en donde no nacieron los dragones estaba pudriéndose, por lo cual esta estrella se fundió con el planeta, convirtiendo su cuerpo en montañas y ríos. Ok, esta explicación la tomé casi textual del manga y espero que lo entiendan. Lo último que el duque le logra decir a Theo es: Shaxa me dijo, los humanos son seres que forjan su propio destino. Y digo que fue lo último que le dijo porque en ese momento llega Seth, que había logrado romper la barrera de esa dimensión. Al verlo, el duque decide mostrarle con hechos todo lo que le acababa de explicar sobre el dragón y su descendencia. Y aquí se viene otra revelación súper reveladora, pues la razón por la que el emperador de Odea le ordenó a Theo y a su ejército destruir un pequeño país como Langeres fue porque estos heredaban la locura, ya que sus cuerpos humanos no podían soportar el inmenso poder de tener la sangre y forma del dragón. Y como era claro, estos por sí solos no podían controlar todo ese poder. Necesitaban de espíritus que los protegieran y controlaran, pero a veces no era suficiente y terminaban enloqueciendo, perdiendo toda la humanidad que tenían. Y esa locura era lo que el emperador temía, por eso había mandado a eliminarlos. Y ahora esa sería la sangre que heredaría su futuro hijo. Al verlo en ese estado, las palabras del duque no dejaban de resonar una y otra vez en su cabeza. La sangre del dragón no puede ser manejada por un cuerpo humano y a causa de esto entran en una profunda locura. Por eso desde hace mucho tiempo los Langeres se apareaban con otras especies para diluir su sangre, pero aún así no era suficiente, ya que si usaban demasiado maná podrían revivir su locura. Por su parte, Seth luchaba contra sí mismo para no perder el control y dañar a Theo y a su hijo. Ya no importaba lo que pasara con él, pues el espíritu que lo protegía había sido destruido por Theo.
Ahora lo más importante era su hijo. Había plantado un olivo para su bebé, así que no habría problema en el futuro. Por esto mismo le suplica a Theo que no se deshaga del niño. El duque se sorprende bastante al ver la fuerza de Seth para controlarse, y contrario a lo que pensaba Seth, Theo lo toma entre sus brazos para calmarlo y decirle que no pensaba desistir de su embarazo. Ahora que sabía la verdad, aún así había decidido tener al niño, pues era hijo de ambos. Y en este momento aparecen estas dos cositas lindas, convirtiéndose en estas dos cosotas hermosas, y con su poder espiritual rodean a ambos, haciendo que Seth vuelva a la normalidad. Al verlos, el duque por fin entiende las palabras de Shaxa y a lo que se refería. Lo de ellos dos era el destino. O sea, como que nos dan a entender que Seth y Theo, a pesar de ser alfas, eran almas destinadas. Al calmarse las cosas, Theo le pregunta al duque por qué le mostró y le dijo todo eso. Este sin más le responde que fue por pura diversión, pues él, que era un dragón que vivía tanto tiempo, a veces la vida le resultaba aburrida, pero al final le deja en claro que está totalmente de su lado. Y ahora que sabía la verdad, Theo se siente terrible al recordar cómo destruyó Lángeres y quemó el árbol protector de Seth, y también entiende por qué éste insistía tanto en plantar un árbol para que el niño que venía en camino naciera sano. Pero aún con todo esto, mantiene firme su decisión de tener a su hijo, pues el olivo estaría a salvo bajo la protección de Perseus. Por otro lado, el duque le había mandado el chisme a la madre de Theo, que el Capri de su hijo venía de Lángeres. ¿Acaso ese era el hijo de Merian? Tal parece, Adali atesoraba el recuerdo de esta mujer con mucho cariño, o sea, la madre de Seth. Y con esto en mente, decide hacerle una visita a su hijo. Habían pasado casi una semana desde que Seth se había recuperado, pues manifestar su forma de dragón había consumido demasiada energía, y esto había afectado a Theo, que también necesitaba la esencia de su Capri. Así que, sin perder más tiempo, se ponen a tener su respectivo delicioso. Nice. Entre tanto amorcito, Seth le pregunta cuándo nacerá su hijito, pues los huevos de Esmirna generalmente pasaban 7 meses dentro del cuerpo de su madre y luego tendrían que pasar otros 5 meses para que salieran. En total, se llevaba un año entero para que pudiera nacer. Ahora que lo pensaba, habían pasado 5 meses desde entonces. En 2 meses más, su huevo saldría. No podía creer que el tiempo pasara tan rápido. Y días después, ambos se encontraban dándole la bienvenida a la señora Adali Perseus. Al verlos juntos, Seth se da cuenta del gran parecido que tienen los dos. Cuando ésta se da cuenta de su presencia, entre risas le dice lo mucho que se parece a su madre. Este se queda muy sorprendido. ¿Cómo es que la señora Perseus conocía a su mamá? Y como si nada, esta les revela que Mariam fue el amor de su vida. Al estar los dos solos, Theo le pregunta si realmente llevó ese tipo de relación con la madre de su Capri. Esta se lo confirma, pero en ese entonces, y como ahora, era más importante el cumplimiento de su deber, ya que tuvo que separarse de ella para convertirse en Esmirna y poder traerlo al mundo. Por eso le aconseja que deje ir a Seth. Su deber como alfa y Esmirna de los Perseus y del imperio de Odea era primero. Pero lo más importante es que también le cuenta que se enteró que quisieron dañarle su embarazo, y todo esto fue obra del príncipe heredero, entendiendo entonces que los que consideraba sus aliados lo traicionaron. Incluso ella en el pasado también estuvo a punto de perderlo por esa flor de Lilith. Sorpresivamente, Theo muestra cierta resistencia ante la petición de su madre de dejar ir a su Capri, y antepone el hecho de que lo necesita para su bebé. Theo, que nunca le había llevado la contraria, ahora se oponía a ella. ¿Acaso se había enamorado? Este le trata de decir que no es así, pero su Capri era prisionero de guerra, así que no podía dejarlo ir así nada más. Su madre le insiste en que no importa cómo sea, que deje ir a Seth y tome a otro Capri en su lugar. Solo entonces él, Seth y su hijo podrían sobrevivir al emperador y al príncipe. Estando solos, Theo es directo y sin mayor detalle le hace saber que llegó el momento de anular su contrato. Obviamente esto le cae como patada de caballo al pobre de Seth,
pero ante la actitud de Theo, sabe que no le dará las verdaderas razones para terminar su contrato y su relación, y decide no oponerse si eso es lo que quiere. En toda la alta sociedad se había dado a conocer la noticia de que Theo cambiaría de Capri, por lo cual el emperador no desaprovecha la oportunidad para tratar de ofrecerle un Capri para Theo Percerus. Pero con guante blanco, Adali rechaza su oferta y le recuerda que la casa Percerus y la familia imperial habían hecho un trato de que ellos jurarían total lealtad al imperio y estos no se involucrarían en los asuntos de Percerus. Además que ellos ya compartían parentesco familiar. Si su relación se estrechaba aún más, el equilibrio se podría perder. Pero más que todo, sus palabras eran una advertencia de que ya estaba al tanto de lo que estaban tramando. Ellos habían sido los responsables de querer sabotear su embarazo y ahora el de su hijo. Luego de unos días, Seth estaba pasando su última noche, pensando en que al menos quería ver a Theo por última vez. En ese momento, es interrumpido por el doctor que le informa que Theo está por tomar a otro Capri. Esto fue otra patada de caballo para Seth, que de inmediato va a encontrarse con su Esmirna, solo para encontrarlo en una habitación, esperando como la primera noche que pasaron juntos. Por su parte, Theo estaba renuente a mostrarse sin ropa frente a otros que no fueran Seth. Al sentir la presencia del nuevo alfa que sería su Capri, algo se sentía bastante familiar. Y sí, ante él estaba Seran Marita. Cuando sus ojos se encontraron nuevamente, este lo toma entre sus brazos con adoración y le dice: ¿estás harto de mí? No importa lo que pase, no cederé mi lugar a nadie más. Tú eres mi único Esmirna y yo tu único Capri. Incluso después de que nuestro hijo nazca, eso no cambiará. Por esto, nunca más puedes pensar en tener otro Capri. No sé tus razones, pero ven conmigo y escapemos juntos de aquí. Y antes de continuar, creo necesario hacer una pausa para explicarles por qué es que el emperador detesta tanto a los Percerus. En palabras simples, es por codicia, envidia y complejo de inferioridad. Los Percerus, al compartir parentesco sanguíneo con la familia imperial, preferían mantenerse al margen de ciertas situaciones para no alterar el equilibrio, como ya vimos. Además que eran prósperos y habían acumulado un gran poder. Los Percerus eran fieles al imperio, pero cuando era necesario no dudaban en mostrar su descontento con ciertas decisiones del emperador. Y para este viejo, que los Percerus no se sometieran completamente a él, le hacía sentir inferior y creía que su poder se veía amenazado. Así que desde varias generaciones anteriores se fue creando un fuerte desprecio hacia la familia Percerus, pero acabar con una familia tan poderosa no era tan fácil como querían. Debían tener una razón real para ordenar su destrucción, y es por eso que vamos a estar viendo los intentos desesperados de este viejo lagarto para deshacerse de Theo. Ahora sí, con esto claro, continuemos. Contrario a lo que pensábamos que Theo sería más leal a su sentido del deber, en realidad era más fuerte el amor que sentía por Seth, porque sí, aceptó irse con su amorcito, primero porque era un hecho que lo amaba, y segundo para proteger a su bebé y al mismo Seth del poder del emperador, porque no olvidemos que ya habían intentado interrumpir su embarazo. Cuando Adali se enteró que su hijo se había ido con su Esmirna, lejos de enfadarse, era una situación que ya se esperaba. Sabía que era necesario que su hijo viviera esa parte de su vida, algo que ella no pudo hacer en su momento, dejar todo por amor. Para ella, aquellos que nacían bajo la casa Percerus estaban condenados a vivir en jaulas, sin ser libres de amar y vivir como quieren, siempre apegándose a las leyes del imperio. Por eso, que su hijo haya huido era algo por lo que se sentía feliz. Y como era algo que ya veía venir, ella también se había preparado para hacerse cargo de Percerus en lo que su hijo aclaraba su mente. Por eso no manda a ningún soldado detrás de ellos. Su hijo debía volar y extender sus alas cuanto quisiera y volver cuando esté listo. Por otra parte, Theo y Seth ya habían logrado alejarse del castillo lo suficiente como para tomarse un descanso. Theo estaba realmente ansioso pensando que pronto los soldados de Percerus irían por ellos. Seth, al ver esto, decide tranquilizarlo, asegurando que nadie los buscará, al menos no aún. Y para evitar que puedan descubrirlos, Seth decide pedir permiso al espíritu de un árbol para que los deje pasar y estar bajo su protección.
Estando en ese momento tan íntimo, era obvio que se iban a dejar llevar por la emoción, así que empiezan a mezclar sus corazones. Pero Seth se había emocionado tanto mientras estaba tomando a Theo que se preocupó cuando se enterró hasta el fondo y llegó a lo que parecía ser el huevo. Se asustó porque podría haber lastimado a su hijo. Ahora es Theo quien lo tranquiliza y le asegura que el huevo está bien. Aun cuando peleó contra aquel monstruo, su hijo estuvo bien, ya que era tan fuerte como su padre. Estas palabras emocionan aún más el corazoncito de Seth y pues, ya saben, lo rellena con todo su amor. Nice. Y a la mañana siguiente amanece entre los brazos de su hombre. Después de arreglarse, Theo decide tomar un tiempo a solas, y antes de darse cuenta, los espíritus ya estaban junto a él, porque estos percibían que algo peligroso estaba a punto de pasar. La razón de Theo de querer alejarse un poco era porque desde hace tiempo sentía la presencia de alguien siguiéndolos, y al estar solo decide enfrentarlos. Es ahí donde aparecen dos personas que también son guerreros del Ángeles y compañeros de Seth. Aunque Theo logra hacerles frente y les pide que se identifiquen ya que no son los caballeros de Perseus que esperaba, uno de ellos lanza un ataque bastante potente que también es detenido por los espíritus en su forma completa, y al percibirlos como una amenaza para su amo, estos logran someter a los otros hombres. Es ahí donde uno de ellos se da cuenta que esos espíritus son los guardianes invocados por Seth, y justamente aparece este mismo para aclarar la situación. Seth les cuenta por todo lo que han pasado hasta ahora que se volvían a ver, porque recordemos que desde que fue capturado por Perseus, él perdió contacto con sus hombres. Seth les cuenta que si bien Theo fue el enemigo que los destruyó, él ahora llevaba a su hijo en su vientre, así que no debían ser hostiles con él. De ese modo, los otros chicos se dan cuenta de su error y deciden disculparse y presentarse correctamente. El pelirrojo se llamaba Jix y el otro chico Biden, solo que se le escapa mencionar que era el maestro de la luna de Seth, pero de inmediato se da cuenta que cometió un grandísimo error al presentarse con ese título frente a la actual pareja de Seth. Peor aún, el otro chico, que parece ser bastante imprudente, empieza a preguntar si acaso en Odea no tienen un maestro de la luna para sus alfas. Incluso empieza a explicar que un maestro de la luna es un omega que se encarga de enseñarle a los alfas de la familia real del Ángeles cómo sostener de manera correcta a un omega. O sea que es un maestro que le enseña a los alfas cómo hacerle el delicioso correctamente a un omega. Pero estas clases solo las tenían los miembros de la familia real, y Seth, al ser el cuarto príncipe, pues Biden era su maestro de la luna. Todo esto puso nervioso a Seth, que no quería que Theo malinterpretara la relación entre ambos. Theo estaba bastante tranquilo, ambos eran adultos y alfas dominantes, así que no había problema. El tema principal era que, como estaban huyendo, irían a Monteria, que era el territorio del duque Agrish, ya que esa era una tierra neutral donde el ejército de Odea no los podía cazar. Theo piensa en que si no hubiese sido por su madre que lo empujó para que volara mientras ella lo apoyaba con el liderazgo de Perseus, él no habría seguido a Seth. Incluso su madre intuyó que esa situación podría pasar y le pidió al duque Agrish ayuda para su hijo por anticipado. Es ahí donde Biden logra leer el ambiente y los deja solos para que hablen de sus asuntos. Pero no es algo realmente serio de lo que iban a hablar. Theo, que había notado su inquietud, le hace saber que no está celoso por descubrir el pasado que tuvo con Biden. Después de todo, él también tuvo muchas otras parejas antes de conocerlo. Al escuchar esto, Seth sí expresa su descontento y le dice que, aunque lo sabe, no quiere escuchar de él que estuvo con otros y que otros vieron su cuerpo. Pero Seth le aclara que él es la primera persona con la que ha compartido sus labios, la primera que ha besado y por el que se siente de esa manera. Solo así logra que su chiquis se tranquilice. Por la noche, después de cenar, los otros le dicen que se retirarán ya que ellos se encargarán de buscar un carruaje para los dos para que puedan llegar más rápido a Monteria. Al quedar nuevamente solos, la situación para Seth seguía siendo incómoda, y Theo, al estar entre sus brazos, sintió esa inquietud. Por eso recuerda cómo él sintió celos por primera vez al haberlo visto con aquel omega que era su doctor, pero también reconoce que no fue una sensación del todo mala. Quizá Seth quería que él sintiera celos. Tal vez para él que Theo sintiera celos era un indicador de que le importaba. Siendo así,
Teo decide jugar un poco y le dice que sí, que sintió un poco de celos y que por eso lo va a hacer sentir como nadie antes, y pues le empieza a tocar la flauta, cosa que Seth no aguanta por tanta estimulación junta, y al final todos los malos sentimientos se disipan, y claramente eso que tiene ahí es cemento de dragón. A la mañana siguiente ya estaban listos para partir a Monteria, y como habían estado activos la noche anterior y en la mañana habían aprovechado para echarse otro rapidín, de manera casual Jix les dice que qué bueno que se han reconciliado, ya que desde muy temprano han estado haciendo ruidos extraños. Skipper, vuélase. Y hasta los espirititos saben que es un imprudente. Pero igual, todo queda en una leve vergüenza para ambos. Así pasaron la mayor parte del día viajando hasta que en medio de su camino aparecen un grupo de soldados que supuestamente eran de Perseus, pero Teo, que conocía a sus hombres y que sabía que su madre no enviaría a un grupo tan pequeño, entendía que esos no eran hombres de Perseus. Alguien más los había mandado haciéndose pasar por ellos. Por eso no duda en atacarlos con todas sus fuerzas. Seth no deja a Teo pelear, siempre por el bien del niño, pero Teo se fija cómo Seth está perdiendo el control, transformándose poco a poco en dragón. De inmediato recuerda las palabras de Agrish: la próxima vez que Seth use su poder, probablemente no sobreviva. Además, nos damos cuenta que aquella vez que Seth se convirtió debido al poder que Agrish derramó sobre él, Teo lo pudo calmar, ya que los caballeros Perseus cuentan con un aura. Este aura tiene la capacidad de absorber el maná de su oponente. Por eso Teo no duda en detenerlo. Sabe que es peligroso que Seth siga usando ese poder ahora que se había quedado sin la protección de su árbol. Y gracias a su poder para suprimir el maná, pudo hacer que volviera a la normalidad. Además que Jix y Biden ya se habían deshecho de los hombres que quedaban. Por la noche, Teo decide ir a tranquilizar a Seth, pues sabía que su brazo aún tenía la energía del dragón. Así, el tiempo pasa en la tranquilidad de la noche, mientras ambos comparten un abrazo y hablan sobre el futuro de su bebé. En sus sueños, Seth se imagina ante la presencia del dragón. Mejor dicho, estaba ante el dragón que dormía en su interior. Era una energía que parecía quererlo devorar, pero cuando pensó que sería absorbido, ve como una hermosa niña llamada Tara corre hacia quienes parecían ser él junto a Teo. Viendo esa imagen, realmente parecían una verdadera familia que vivían felices. Entonces comprendió que aún tenía seres por quienes quería luchar y proteger. Así que, enfrentándose a su dragón, le asegura que nunca dejará que la locura lo contamine. Debía estar sellado en lo más profundo de su interior. Y aunque este era un buen sueño, verse a él junto a las personas que más amaba, todo esto era obra del esposo de Agrish, quien manipulaba su conciencia con el fin de mostrarle lo que era el mejor final posible. De ese modo, le daría un motivo real para no rendirse, pues los corazones valientes como los de Seth, que tienen esperanza por el futuro, se vuelven aún más fuertes. Por su parte, la señora Adali, que hasta el momento había tomado el mando de Perseus por el tiempo que su hijo necesitara estar fuera, le daba la bienvenida a Carleon, que al igual que Perseus, Carleon pertenecía a una familia de duques del imperio de Odea. Este no ocultó sus intenciones ni el motivo de su visita, pues está ahí por Teo. Quería saber dónde estaba, quién era su actual Capri y sobre todo, quería ser su nuevo Capri. No importaba que el huevo en su interior sea de otro hombre, él cuidaría de ese niño como si fuese propio. Adali, que sabía perfectamente que la familia imperial buscaba por todos los medios controlar y apoderarse del poder de Perseus, porque según ellos, los Perseus habían crecido demasiado, le dice a Carleon que al emperador ni a nadie le incumbe lo que pase dentro de Perseus. Ellos servían al imperio, pero eran autónomos en poder, así que lo que sea que pasara con Teo era únicamente elección de él. Ella sabía que Carleon siempre estuvo obsesionado con su hijo. Era su deseo cortarle las alas y tenerlo solo para él, pero ella, como su madre, no lo permitiría. De este modo, Adali les daba a entender que no se someterían al emperador, lo que también significaba una clara rebelión y la declaración de guerra. Por eso, Adali les daba la orden a todos en Perseus que se prepararan para los tiempos difíciles que se acercaban, pues bien, podrían estar a punto de estallar en guerra. Por otro lado, Seth y Teo por fin habían llegado a su destino.
Era momento de separarse de los otros dos. Tanto Jix como Biden le muestran sinceridad a Theo pegando sus frentes en su mano. En Lángeres, este gesto significaba que querían su bendición y se mostraban sinceros de corazón ante él. A Theo se le hacía conocido esto, pues recordaba a Mariam en algunas ocasiones cuando también le regalaba este saludo, siendo ella la que siempre deseaba que la vida de él fuera bendecida. Al llegar con Agrish, se dan cuenta que hay algo raro, y es que todos los supuestos habitantes de esa ciudad eran solamente ilusiones hechas por el mismo duque. De repente, este sale en persona a recibirlos, y por sus dudas, este les explica que no todos en Monteria son ilusiones, pero que no tienen habitantes como tal. En cambio, él proporciona un lugar solo para aquellos que anhelan aprender y adquirir conocimientos de magia, no para que se vuelvan fuertes, sino solo para aprender. Monteria es como un lugar de estudios para aquellos que aman el conocimiento. En fin, este los lleva a su habitación y ahí Seth le pregunta qué es un nido, ya que lo escuchó hablar de eso cuando estaban de camino. Este le explica que en Percerus, un nido es un lugar especialmente preparado para el huevo, donde se construye un dispositivo mágico y ahí se termina de formar hasta que salga por completo. Durante ese periodo tendría que recibir feromonas de ambos padres, feromonas que esta máquina llamada nido se encargaba de extraer y almacenar para asegurar la correcta formación del huevo. Normalmente este se construye en Percerus, pero dada la situación, los magos en Monteria harían uno para él. Ahora entendía. Seth tenía otra percepción de lo que era un nido, pues en Lángeres algunas razas de omegas hacen lo que ellos llamaban nidos, que consiste en rodearse de prendas de su alfa para sentir su olor. Al escuchar esto, Theo le dice que él no necesita algo como eso, pues siempre están juntos y siempre puede tener su olor cuando quiera. Al día siguiente se topan con la sorpresa de que el Dr. Omega, que ha estado cuidando del embarazo de Theo, también estaba ahí. Este se siente feliz al ver que están bien y le dice que pudo encontrarse con ellos ya que usó un pergamino para llegar hasta ahí, ya que había escuchado que estarían en Monteria. Y no sé si se los mencioné antes, pero Agrish los ayuda tanto porque, primero, Theo es hijo de su amiga Adali y ella le pidió ayuda para su hijo. Y segundo, porque Seth es el hijo de Mariam, que a su vez Mariam es pariente lejana y amiga de su esposo. Y hablando de Adali, el doctor le cuenta que todas las puertas de Percerus están selladas. Su madre está viva y está bien, pero ha estado recibiendo constantes visitas por parte de Carleon. Y Theo sabía que eso no era nada bueno. Y aunque se sentía impotente, pues también le preocupaba la situación de su madre, lo primero era ocuparse de que su hijo naciera bien. Además, Seth le recuerda que está ahí para él. Días después, Theo se encontraba monitoreando su huevo. Según el doctor, todo estaba en orden. Poco después, cuando estaba paseando por el jardín, se topa con el esposo de Agrish. Al verlo, eran tan parecidos físicamente que no puede evitar recordar a Mariam. Este le dice que sabe que su pariente ha visto su futuro, claramente refiriéndose a Mariam. Lo único que él trata de hacer es guiarlos para que ese futuro se cumpla, dejándole en claro que no representa una amenaza para ellos. Después de esto, desaparece. Poco después, Seth se encontraba con Theo, preocupado porque no lo había visto en todo el día. Al verlo tan contento tocando su vientre, suelta una pregunta que sabía que era incómoda para Seth. ¿Qué piensa hacer después de que el huevo nazca? Theo aún tenía presente que habían firmado un contrato que los unía y que este terminaría cuando su huevo naciera. Pero Seth no quería responder. Él también tenía presente lo del contrato, pero no quería pensar en que llegaría el día que tendría que separarse de su hijo y de Theo. Por el momento, prefería evadir la respuesta besando a su hermosa pareja. Llenarlo de besos era lo que más amaba, y de cierto modo, esa también era una manera de responder que no quería separarse de él. Y por supuesto, Theo también disfrutaba de esos momentos en los que se sentía amado. Tal vez el tema del contrato podría esperar un poco más. Al cabo de unos días, el nido donde tendrían que impregnar de feromonas al huevo ya estaba listo, pero a Seth aún no le terminaba de gustar ese método. Él prefería llenar de sus feromonas al huevo de la manera tradicional, y esa era compartiendo un momento íntimo con su precioso Theo. Y bueno, él también disfrutaba mucho estar con Seth. Pero a la mañana siguiente, este pasa el susto de su vida al escuchar de Theo que su vientre estaba doliendo. ¿Acaso el parto de su hijo se había adelantado? Al irse a revisar con el doctor, este le asegura que todo estaba en orden,
pero era mejor si adelantaban el parto, ya que el cuerpo de Theo había sido modificado, su útero no era muy grande. Así que si a partir de ese punto el huevo seguía creciendo en su interior, entonces sí podría ser doloroso y perjudicial. Y dada la preocupación de Seth, este le asegura que el método para dar a luz es completamente seguro, pues los magos usaban pergaminos para sacar al huevo fuera del cuerpo de la persona. Aunque el dolor no era algo que disminuyera, todo estaría bien si su Capri se quedaba a su lado. Por otro lado, Adalia estaba feliz con la noticia de que su hijo pronto daría a luz, pero sabía que ahora con más razón el emperador trataría de buscar a Theo por medio de Carleon. Estaba bastante agradecida con Agrish por toda la ayuda que le estaba dando. Definitivamente se encargaría de agradecerle más adelante. El día de dar a luz había llegado. Por mucho que Theo le asegurara que todo saldría bien, Seth era el más nervioso. Los espíritus ya estaban listos con unos lindos trajecitos que el doctor había hecho para ellos. Por cierto, no sé si ya se los mencioné, pero el doctor se llama Edin. Momentos previos al parto, Seth le dice a Theo que tiene algo importante que decirle después de que nazca el bebé. Sabía que no le gustaría, pero era algo que Theo debía saber. Y poco después, el proceso de dar a luz empezaba. Afortunadamente, todo salió bien. El proceso fue un poco doloroso, pero Seth se encargó de abrazarlo para darle fuerzas. El huevo salió sano y Theo, aunque débil, también estaba bien de salud. Al sostener a su hijo, Seth no entendía cómo algo tan pequeño le causó tanto dolor a alguien tan fuerte como Theo. Minutos después, este le entregaba a su hijo para que lo viera. Pero había algo más por lo que había llegado a verlo. Y la razón era porque quería que Theo lo aceptara y le permitiera estar junto a él. Sabía que por el contrato que tenían pronto debían separarse, pero él no quería eso. Así que de rodillas le rogaba a Theo que le permitiera quedarse más tiempo. Por su parte, Theo no podía soportar ver al príncipe del Ángeles rogando por él, no de esa manera tan humillante. Theo le dice que eso es imposible y le recuerda que ambos son enemigos. Seth no lo podía creer. No podía creer lo que estaba escuchando. Él realmente creyó que el amor que sentía era correspondido por Theo, pero ahora lo escuchaba decir que eran enemigos. Para Theo también era muy difícil rechazarlo, pero al ser él la parte más racional entre los dos, debía mantener la cordura. Le recuerda una vez más que él es el heredero del Ángeles y tiene la obligación de restablecer su reino, y él como duque de Perseus tiene que hacerse cargo de su casa. No había tal cosa como un futuro juntos. Llegaría el momento en que tendrían que separarse, y si no entendía eso, al menos que mantenga su orgullo, que deje de humillarse y se levante. Y si no puede mantener su dignidad, entonces tampoco merecía ser su Capri y el padre de su hijo. Al día siguiente, Agrish no tarda en darse cuenta que habían peleado, y siendo la voz de la razón, le hace entender a Seth que Theo no lo rechazó porque quisiera. Hacía todo eso para protegerlo. Si Theo también se dejaba llevar por un sentimiento tan fuerte como el amor, solo los pondría en peligro a él y a su hijo. No era que Theo no lo amara, era que no podía dejarse cegar por ese deseo. Por eso, Agrish le hace ver esta verdad y le aconseja que si tanto quiere estar junto a Theo, que cumpla su papel como heredero del Ángeles, pues si logra restablecer su reino y ganar suficiente fuerza, tanto él como Theo tendrán un lugar donde estar a salvo. Le recuerda que Theo no siempre será el duque de Perseus. Su hijo crecerá y eventualmente tomará ese cargo, y para entonces Seth debe estar preparado para recibirlo. Entonces ese debe ser su objetivo a partir de ahora. Seth entendía. Había sido irracional y había presionado más de la cuenta a Theo, por eso llegaba a disculparse. Después de un momento de reflexionar, pudo entender su posición y su manera de ver las cosas. Por eso le pedía que también lo esperara, que le diera tiempo hasta que pueda ser lo suficientemente fuerte para defender su amor de cualquiera. Esa misma fuerza era lo que Theo tanto amaba ver. Así que, claro, acepta esperar por él. Sabía que llevaría tiempo lograr esto, pero lo valía si ambos podían estar a salvo, y así lograron reconciliarse. Al ver cómo Seth descansaba entre sus brazos, aún mantenía el sentimiento de culpa y le costaba entender cómo Seth podía estar tan tranquilo entre los brazos de quien destruyó todo lo que tenía. Pero guarda este pensamiento para sí mismo. Había algo que necesitaba contarle a Seth, debido a que el efecto de la flor que tomó para que modificara su cuerpo se está acabando. Pronto volvería a ser un alfa completamente, y por lo mismo su Root estaba cerca de manifestarse. Por eso le pide a Seth que de ser posible quiere pasar su Root junto a él, aunque tenía que saber que al ser ambos alfas, lo más seguro era que sus feromonas le iban a disgustar ahora que ya no era Esmirna. Pero esto a Seth no le importa.
claro que estaba feliz de que Theo quisiera compartir su Ruth con él. Mientras tanto, en Odea se celebraba un banquete entre la alta nobleza. En dicha reunión se encontraba Fera Baudes, hermana mayor del barón Rose y cabeza de la casa Baudes. Esta a lo lejos podía ver a Carleon. Sabía que ese hombre era peligroso, pues estaba al tanto de la situación actual del imperio, pero no había motivos para que se metiera con él, o eso creía, hasta que se encontró con Adali. Ambas mujeres eran alfas, pero Fera sentía una admiración especial por Adali, así que no dudó en escuchar su petición. Después de conversar un rato, Adali le cuenta sobre el mal camino que ha estado tomando el emperador y que inevitablemente está arrastrando a Perseus a esta desgracia, pues en un principio el territorio de Langeres era el encargado de mantener a los monstruos subyugados, pero el emperador se obsesionó con una supuesta piedra mágica que otorgaba el poder de la creación. Se empezó a difundir el rumor que esta piedra estaba en la parte boscosa donde estaban los monstruos y que Langeres protegía. Por eso, les pidió que le buscaran y le dieran esa piedra, pero Langeres, que sabía que algo como una piedra de la creación no existía, no pudieron complacer al emperador y por eso pagaron esa desobediencia con la extinción, y lastimosamente fue Perseus quien recibió la orden de ejecutar tan horrible tarea. Al público le dieron otra versión. El emperador puso como excusa que los Langeres eran peligrosos debido a la sangre del dragón que les hacía caer en la locura. Pero solo unos pocos sabían la verdad que ahora Adali le estaba contando. El emperador seguía obsesionado con esa piedra y según su información, los siguientes a quienes les pediría que busquen esa piedra sería a Perseus. Y conociendo lo que pasó con Langeres al no poder cumplir con su petición, a Perseus también le esperaba un destino igual. Por eso Adali planeaba desobedecerle desde el principio. Adali, que sabía que Baudes apoyaba al segundo príncipe que se mantenía alejado de la vista de todos, pero que aún así era muy fuerte, le pide que también ayude a proteger al pequeño Theo. Y ellos, los Perseus, también daban su apoyo para el segundo príncipe, formándose así una alianza que claramente estaba en contra de la codicia del emperador y del príncipe heredero. Mientras tanto, con Theo y Seth, los días habían pasado y finalmente el Ruth de Theo se estaba manifestando. Seth se había preparado mentalmente para esa situación, pues entendía que al Theo también ser alfa, le iba a tocar ahora ser el de abajo. Aunque estaba muy asustado por eso, debía mantener la calma por el bien de su amado. Pero realmente no, Theo estaba feliz y satisfecho con seguir recibiendo a Seth en su interior. Eso era todo lo que necesitaba para estar bien. Al mismo tiempo, Carleon se encontraba con Rose. Carleon estaba dispuesto a usar cualquier medio para encontrar a Theo y descubrir la identidad de su Capri, y Rose era perfecto para ser manipulado. Con una mirada que transmitía aparente tranquilidad, le pregunta si aún no ha podido olvidar a Theo. Rose le responde que no. Después de todo, Theo fue el primer alfa en su vida, y con esto Carleon tenía luz verde para usar a Rose tanto como quisiera. Y mientras estos dos se seguían amando, ignoraban el mundo hasta que el Ruth de Theo terminara. Al mismo tiempo, Rose hablaba con su hermana sobre el Capri de Theo. Según él, tenía información muy importante que sería de ayuda para el emperador y así poder capturar al Capri de Theo, pues por todo el imperio ya se había regado el chisme de que el Capri de Theo era un Langeres. Rose estaba determinado en hacer sufrir a Theo por no haberlo elegido a él como su pareja. Al observarlo, Fera, que amaba a su hermano más que a nada en el mundo, le dice que ahora comprende por qué Theo no lo eligió como su compañero, pues solo vio en él un muchacho inmaduro y codicioso. Si amara tanto a Theo como dice, no desearía con tanto afán su destrucción. Fera le recuerda una vez más cuánto lo ama, pero como su hermana mayor le aconseja que no se meta más en ese asunto, pues no todos son como ella. Habrá gente que, en lugar de protegerlo, solo querrán usarlo y burlarse de él. Al despedirse de Rose, Fera da la orden para que vigilen a Carleon, pues sabía perfectamente que ese infeliz estaba manipulando al ingenuo de su hermano menor. Después de haber pasado su Ruth juntos, extrañamente, Theo se la pasaba muy cansado y con náuseas. Cuando Edin lo revisa con asombro, le da la noticia que está embarazado. El doctor le explica que el estado de Esmirna no es algo que desaparece de la noche a la mañana. Recordemos que Theo, a pesar de ser hombre alfa, tiene un pequeño útero debido a su conversión como Esmirna, y estos órganos internos no desaparecerían instantáneamente. Y al haber pasado su Ruth junto con otro alfa, que también era dominante, era casi de esperar que quedara embarazado otra vez. Ante esta noticia, Theo le pide que no le cuente a nadie. Seth no podía enterarse que sería padre de nuevo,
Sabía que si le decía esto, entonces ahora sí no podría apartarlo de su lado, y eso no podía suceder. Seth debía ser libre y cumplir con sus objetivos, debía convertirse en rey y restaurar Langeres. Al ir a hablar con Ygritte para preguntarle cómo era posible que quedara embarazado tan rápido otra vez, este le explica que es debido a la sangre de dragón en Seth. Probablemente con otros alfas no hubiese sucedido, pero el instinto de preservar su especie y asegurar su descendencia era más fuerte, y le dice lo mismo que le dijo el doctor, que su estado de Esmirna no iba a desaparecer de la noche a la mañana. Además, otra razón por la que son tan compatibles es porque los dragones incuban huevos para tener a sus hijos, y da la casualidad que los Percerus también tienen hijos a través de huevos, y sobre todo, la unión de ambos es tan fuerte debido a que son almas destinadas. Ya antes se lo había dicho, pero ahora se lo recordaba. Sus almas estaban destinadas a estar juntas desde el principio. Theo trataba de asimilar esto. Escuchar tal cosa como que estaban unidos por el destino le parecía algo tan cruel. Después de todo, las circunstancias en las que se conocieron habían sido deplorables. Seth era su enemigo y él tenía la misión de matarlo. ¿Cómo podía el destino ser tan terrible? Por otro lado, Carrion y el emperador seguían con su plan para atrapar a Theo y destruir Percerus, y cada vez se sentían más cerca de ese objetivo. Al mismo tiempo, se trataba de entender por qué Theo estaba tan sensible y enfermizo en los últimos días. No imaginaba nada del embarazo, pues Theo le había asegurado que su cuerpo ya era el de un alfa, así que no sospechaba nada en absoluto. Pero justo en ese momento llegaba una noticia importante desde Langeres. Su nana, quien fue como su segunda madre y su maestra de magia, había muerto. Al contarle esto a Theo, claro que lo consuela y le insiste que vaya a despedirse de ella por última vez. No debía preocuparse por él o por el huevo, pues el nido que habían construido tenía suficientes feromonas almacenadas, así que estarían bien, podía viajar tranquilo, y no quería que tuviera arrepentimientos al no haberse despedido de ella. Nuevamente con Rose, este le daba a Carrion la información que había conseguido sobre el Capri de Theo. Le asegura que eran Seran Marita, el líder del ejército revolucionario de Langeres. Con esta información, Carrion tenía las pruebas suficientes para acusar a Percerus de traición. El emperador los destruiría y él se quedaría con Theo. Era un plan perfecto. Y a manera de agradecimiento, incluso llega a besar a Rose, cosa que a este no parece gustarle para nada, pero después de todo se repetía que no debía aferrarse a Theo. Él podía disfrutar tanto como quisiera con otros alfas. Pero al irse, vemos cómo Carrion se limpia la boca con asco, pues a sus ojos Rose solo es un niño caprichoso, egoísta y fácil de manipular. Además, le entrega al príncipe heredero una piedra con la grabación de todo lo que había confesado Rose. Solo debían alterar unas cuantas cosas y tendrían la evidencia necesaria. Además, lastimosamente, Carrion había descubierto al informante que Fera había enviado para mantenerlo vigilado. Por eso le envió su cabeza como regalo y advertencia. Al ver esto, Fera sabía que Rose había cometido el error de cooperar con Carrion. Rose había cometido una gran estupidez al confiar en ese hombre. Fera le abre los ojos y le dice que fue un tonto por confiar en sus palabras. Carrion no dudaría en matarlo cuando toda esa guerra termine. Por eso, con el dolor de su alma, por mucho que lo ame, debía exiliarlo para protegerlo. De ese modo, evitará que su querido hermano Rose se siga involucrando con Carrion. Pero sobre todo, se lamentaba con Adali por no haber podido evitar la tragedia que se venía a partir de ahora. Al ser informada de lo que Carrion planeaba hacer, Adali sabía que el emperador usaría como pretexto que Theo haya tomado un Capri de Langeres para llevarlos a la guerra. Siendo así, era preciso que Theo regresara lo más pronto posible a Percerus, pues si se daban cuenta que él no estaba en el territorio, la guerra estallaría aún más rápido. Theo se despedía de Seth. Obviamente no le había dicho que regresaría a Odea, así que al asegurarse que éste se había ido, con ayuda de Ygritte sería capaz de volver a Odea rápidamente usando magia de teletransportación. Pero antes, le encarga su huevito a Edin. No sabía si iba a estar presente para su nacimiento, pero lo único que podía hacer ahora era mantenerlo a salvo lejos del emperador. Este mismo había convocado una reunión con los 4 duques del imperio. Tanto este viejo como Carrion ya se esperaban que Theo no llegara, pues Carrion había investigado lo suficiente como para saber que Theo había huido junto con su Capri, así que verlo ahí significaba que esos dos tenían que ver. Era descarada la manera en la que lo habían estado protegiendo.
Después de un breve saludo, de inmediato el emperador lo confronta, mostrándole las pruebas donde el barón Rose aseguraba que el Capri de Theo Percerus era el líder del ejército revolucionario de Langeres. Pero ante esto, Theo sabe muy bien cómo darle la vuelta a la situación. Decide aprovechar el hecho de que nadie conocía la apariencia física de Seth, pues le asegura a todos los presentes que es verdad que la descripción dada por Rose corresponde a Seran Marita, pero deben entender una cosa: él, como líder del ejército Percerus y encargado de eliminar a los rebeldes de Langeres, era el único que conocía cómo era la apariencia física real de Seran Marita. Entonces, ¿cómo le daban más importancia y credibilidad a las palabras de un varón que nunca había estado en la guerra y que no había conocido directamente a Seran como para asegurar que ese era su Capri? Como les había asegurado antes, él ya había ejecutado a los capturados de Langeres, y en cuanto a su Capri, todos lo habían visto. No era más que un mercenario que casualmente encajaba con la descripción de Seran Marita. Además, este hombre había tomado el huevo cuando nació y escapó con él. Lo último que supo es que murió al haberse enfrentado con orcos. O sea, por si no entendieron mucho esta parte, Theo le dijo al emperador que cerrara el orco, ya que ni el barón Rose ni nadie ahí presente además de él había visto el rostro de Seran Marita, así que no podían asegurar cómo era su apariencia física. El que fue su Capri le robó a su hijo y murió, y pues le dice al emperador que es un viejo lagarto por acusarlo por algo así. Además, sus intenciones eran claras desde el principio: quería acusarlo de traición y destruir a su familia. Ante esta contramedida, el emperador no tuvo más que decir, aunque odiara admitirlo, que todos los argumentos de Theo eran válidos. Con esto asegura la victoria, al menos por el momento, pero Carleon no se quedaría quieto. Al hablar con él y darle el pésame por supuestamente haber perdido a su hijo, también derrama feromonas sobre él, cosa que hacen que las náuseas de Theo sean notorias. Este le advierte que lo que acaba de hacer es una falta de respeto, además que insultar a quien fue su Capri también era una ofensa para él. Y con esto, Carleon sospechaba aún más que Theo sigue ocultando a ese hombre. Por otro lado, Fera se encontraba contándole todo lo sucedido en ese día a Alberon, el segundo príncipe del imperio. Pues, aunque ante su padre y los demás aparentara ser débil y que no le importaban los asuntos del imperio, en realidad cualquier información era relevante para su plan. Luego de tan agotadora reunión, Theo se encuentra con su madre. Mientras cenaban, Adali no tarda en notar el estado de su hijo, y al sentirse descubierto, es ahí donde Theo le confiesa que pasó su Ruth junto a Seth y quedó embarazado otra vez, pero que sabiendo cómo estaba su situación actual, ese hijo en su vientre no era necesario, así que se desharía de él. Adali no negaba que estaba sorprendida. Su hijo había sido imprudente, pero le recuerda que su apodo, Trébol, ese nombre había sido dado por Mariam y significaba felicidad. Mariam había logrado ver su futuro y en este él era feliz, pero si su felicidad era deshacerse de ese huevo, ella lo entendía, pero si no, que reflexionara sobre traerlo al mundo, y le reafirma el hecho de que ella, como su madre, lo ama y lo apoya, y sea cual sea su decisión, ella y Percerus estarían con él. ¡Ay, señora Dali, la amamos! Por la noche, en su soledad, Theo extrañaba tremendamente a Seth. Creía escuchar su voz llamándolo, pero sabía que no estaba ahí, y el sentimiento solo aumentaba, pues el dolor en su vientre era persistente. Tan solo deseaba estar en los brazos de Seth. Al día siguiente, su cuerpo seguía suplicando por Seth. Como última medida de seguridad, había tomado alguna de sus prendas que conservaban su olor. Recordaba las palabras de este cuando le contó que algunos omegas hacían sus nidos con cosas de sus alfas cuando extrañaban a su compañero. Ahora creía entender ese insistente deseo. Estar rodeado por su olor le hacía sentir como si realmente estuviera entre sus brazos. Poco después llegaba Carleon. Aparte de dar unas falsas disculpas por lo sucedido anteriormente, le propone que tengan un duelo amistoso, cosa que Theo acepta, pero en realidad Carleon tenía algo más en mente. Obviamente Theo le termina ganando, pero como este le había logrado lastimar el rostro, hace como si quisiera limpiar su herida. Con este pañuelo apenas manchado con la sangre de Theo, va con un sacerdote para comprobar sus sospechas, y al ver la luz emanar, se comprueba que Theo Percerus estaba embarazado. Con esta información va con el emperador para contarle lo que había descubierto. El viejo estaba furioso porque muy probablemente ese hijo llevaba sangre de Langeres en él, pero comprendía que un motivo como este no era razón suficiente para ordenar la destrucción de Percerus. En cambio, Carleon le propone un plan.
dado que algunas regiones del imperio estaban siendo fuertemente afectadas por piratas, harían que estos se enfrentaran contra Perseus, que justamente estaban débiles en cuanto a fuerza militar. De ese modo se desharían de los piratas y podrían ocultar la eliminación de Perseus como si fuese un desafortunado ataque de los piratas, y ellos solamente darían el golpe final. Solo le pedía una cosa, que deje el destino de Theo en sus manos. Algunos días después, Theo recibía una carta de Seth. En esta le informaba que todo había salido bien con la despedida de su nana, además que lo extrañaba mucho. Theo también lo extrañaba con todo su ser, pero no creía conveniente escribir una respuesta cuando era probable que nunca se volvieran a ver. De igual modo, poco después recibía la noticia de su madre que los piratas habían invadido sus fronteras. Theo sabía perfectamente que este movimiento era casi a propósito, pues sabía que Carleon y su ejército eran los encargados de proteger esa parte del mar, y que se hayan hecho a un lado para dejar pasar a los piratas era un movimiento bastante descarado. Theo le pedía perdón a su madre, pues era su culpa que ahora los estuvieran atacando de ese modo. Adalia entendía el sentir de su hijo, pero prefiere darle fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Ella regresaría a su territorio y reuniría a sus tropas para unirse a ellos en la batalla, así que por el momento tendría que dejarlo solo. Theo solo le desea que vuelva sana. Sabía que su madre era fuerte, pero era el emperador contra quien se estaban enfrentando. Solo esperaba que nada le pasara. Al mismo tiempo, Seth se estaba preparando para volver junto a Theo, pero es ahí donde aparece Vaidin dándole la noticia que había escuchado de Jix, que había ido a investigar Odea por su cuenta, y lo que había escuchado no era nada bueno. Vaidin le cuenta que los Perseus rechazaron el mandato del emperador de buscar la piedra mágica de la creación. Por eso, este manchó su nombre acusándolos de traición, y tanto nobles como plebeyos empezaron a despreciar la casa Perseus. Seth sabía lo que esto significaba, pues su pueblo sufrió la desgracia de la extinción por culpa de los deseos del emperador. Sabía que si el estado de la casa Perseus caía de ese modo, Theo sin duda estaba en un gran peligro. Pero cuando quiso ir a buscarlo, fue detenido por sus seguidores. Estos expresan su deseo de unirse a la batalla por Theo. Sabían que él fue su enemigo en un inicio, pero si era el que había dado a luz al descendiente del dragón, entonces ellos también estaban dispuestos a luchar a su lado y protegerlo. Seth estaba enormemente agradecido con ellos, pero primero tendría que ir a Monteria para hablar con Agrish. Al llegar ahí, es cuando se entera por boca del duque que Theo había regresado solo a Odea para enfrentar toda esa situación. Este le asegura que su bebé está en perfectas condiciones, pero había algo más que debía contarle. Si Theo decidió marcharse sin decirle nada, fue porque siempre buscó cómo protegerlo hasta el último momento. Además, Theo estaba embarazado nuevamente. Al mismo tiempo con Theo se había enterado del mandato del emperador para que atacaran la casa Perseus debido a su traición. Siendo así, ellos no se quedarían de brazos cruzados, así que también le ordenaba a todas sus tropas estar preparados. Si el emperador estaba dispuesto a atacarlos, ellos también darían batalla. Por otro lado, Fera, junto al segundo príncipe, se encontraban hablando de la situación actual que el imperio estaba llevando a causa de las decisiones codiciosas de su padre. En el principio de todo, antes de la fundación del imperio, luego de guerras interminables por el derecho al trono, cuando el territorio por fin alcanzó la paz, uno de los príncipes tomó el poder del continente y para que la historia no se repitiera, se hizo un tratado de paz. En ese entonces se decidió que 4 grandes súbditos que fueron leales y compartían lazos sanguíneos con la familia real recibirían títulos de duques, siendo una de estas familias Perseus. Pero su padre y todos sus predecesores olvidaron este noble tratado. Fueron cegados por la codicia y el deseo insaciable de poder. Alberon se sentía culpable porque cuando Langeres fue atacado, él no pudo hacer nada para detener al emperador, ya que en ese entonces él era un incompetente y un cobarde. Pero ahora estaba seguro que no permitiría que la historia se repita con Perseus. Por supuesto que iría por su padre que había perdido la cabeza. De vuelta con Seth, este estaba incrédulo ante la noticia que Theo estaba esperando un segundo hijo de él. Nuevamente Agrish le recuerda que si Theo decidió alejarse fue para protegerlo. Además que si quería unirse a él en la guerra tenía algo que darle. Es cierto que él se mantenía neutral ante cualquier situación, pero no estaba mal romper las reglas de vez en cuando. Así que le entrega un pequeño frasco que contiene su sangre. Recordemos que Agrish es un dragón puro, por eso su sangre tiene el poder de despertar a otros con la sangre del dragón en ellos, como es el caso de Seth. Agrish le dice que si se toma ese líquido, justamente despertará el poder del dragón que tiene en su interior.
pero podía perder su humanidad y quedarse como una bestia si es que decidía tomarse eso. Seth no duda en aceptar tal oportunidad, aunque fuera a costa de su propia vida. Si podía proteger a Theo, cualquier sacrificio valía la pena. Cuando estuvo de vuelta con sus hombres, les recuerda que pronto irán a una guerra, por eso les pedía que les prestaran su fuerza, ya que, como había dicho, Theo es quien dio a luz a su primer hijo, y ahora tendrían un segundo descendiente. También les pide que no le guarden rencor a Theo Percerus, pues en ese tiempo que estuvo junto a él, pudo darse cuenta de la gran culpa que llevaba sobre sí. Theo jamás pudo perdonarse lo que le hizo al Ángeles, y eso se reflejaba en cómo era su espíritu guardián. Seth nunca se lo dijo, pero esos pequeños espíritus eran el reflejo de la verdadera personalidad de su creador. Por eso, Seth sabía que Theo tenía miedo y siempre estaba asustado, pero ocultaba sus sentimientos al haber sido creado como un Percerus. Además, Theo tuvo la orden de matarlo en cuanto lo capturaran, pero no lo hizo. En lugar de simplemente tomar su feromona, le dio cariño y lo tomó con amor. Por eso, ahora que estaba esperando un segundo hijo suyo, les pedía su fuerza para unirse a la batalla y pelear junto a él, y claro que todos estaban de acuerdo en ayudarlo. Al mismo tiempo, Theo también se preparaba para enfrentar la dura batalla que se acercaba. Las fuerzas enemigas, quienes eran Carleon y el primer príncipe heredero, sumaban 60.000 hombres. Pese a que Percerus solo tenía 30.000, Theo no estaba preocupado, ya que para llegar a ellos tendrían que pasar por el bosque de las bestias. Percerus tenía experiencia lidiando con esos monstruos, pero sabía que los enemigos no, así que solamente esperaría que, conforme fueran avanzando, sus números disminuyeran gracias a esos enfrentamientos con las bestias. Aún así, la batalla fue inevitable. Miles de hombres murieron en ambos bandos, pero aún con esto, Percerus había logrado emparejar los números. Carleon estaba tranquilo, pues esos 60.000 hombres solo habían sido el primer grupo. En unas horas llegarían los refuerzos con otros 60.000 más. Carleon estaba dispuesto a destruir Percerus hasta que no quedara nada. Justamente en la siguiente batalla, Theo observaba con preocupación cómo estaban siendo superados por el enemigo. A ese paso, sin duda perderían. Pero es ahí que, haciendo su entrada épica, Seth aparece ante su querido Theo. Además, había llevado a todos sus hombres como refuerzos. Estos no serían oponentes fáciles, pues podían usar magia y poder espiritual. Al verlo ahí, Theo no podía creerlo, pero sin dudar un segundo más, se lanza a sus brazos, feliz por su reencuentro. Ay, solo miren esa cara de satisfacción de los dos. Y aún abrazados, Seth le susurra: Theo, gracias por darme la oportunidad de protegerte. Ay, mi corazón. Voy a explotar de tanto amor, gente. Esto es muy lindo. Después de un breve saludo y de prometerse que hablarían de su nuevo embarazo y de otras cosas cuando todo eso terminara, Seth, sin vacilar, se lanza directo a la batalla, tomando toda la sangre de dragón que Agrish le había dado, provocando que Theo se altere al ver su apariencia. Sabía que era peligroso que Seth pelee en ese estado, pero Seth estaba imparable. Acababa con cientos de enemigos en un par de ataques. Al ver esto, Carleon cree que es oportunidad para cazar al dragón. Así que, tomando la misma arma que había usado para matar al Kraken, le atina un disparo mortal en el pecho de Seth. Todo esto fue presenciado por Theo, que impotente vio cómo Seth se desplomaba frente a sus ojos. Carleon creía que realmente había terminado con el dragón y ahora tenían la ventaja, pero Seth, haciendo uso de sus últimas fuerzas, surge convertido completamente en su forma de dragón. Todos sabían lo que eso significaba. Seth había perdido su humanidad y ahora no era más que una enorme bestia sedienta de sangre. Por su parte, Theo, lejos de tener miedo, le invadió la preocupación al ver el pecho de Seth, pues estaba lastimado a causa del ataque del arma de Carleon. Ignorando todas las advertencias, llegó hasta el dragón. Sabía que Seth aún estaba ahí, le rogaba que regresara a su lado y que no lo dejara solo. El dragón pronto calmó su ira, pues había reconocido a Theo como su compañero. Carleon, al ver que ambos estaban juntos, creía que era la oportunidad perfecta para acabarlos a ambos, pero Seth no permitirían que le hicieran daño a su gran amor. Con un último ataque, logra barrer con miles de enemigos y con esto también eliminaba el brazo de Carleon. Con esto caía rendido, pues su vida se le estaba acabando. Theo le rogaba que no se fuera, que se quedara con él. Aún tenían que nombrar a su segundo hijo. Lo necesitaba en su vida porque lo amaba demasiado. Después de tanto tiempo, Theo tenía el valor de decirle cuánto lo amaba con todo su ser. Es ahí donde aparecen sus espíritus protectores, cubriendo a ambos con un aura cálida que les daba paz.
¿Se acuerdan ustedes que, según las tradiciones del Ángeles, cuando un hijo va a nacer, ambos padres siembran un árbol y de las hojas de este se crean espíritus guardianes para el niño? Pues, si se habían olvidado, ahorita se los recuerdo. Cuando Seth y Theo sembraron el árbol de olivo y ambos soplaron unas hojas que le dieron vida a los espirititos que siempre hemos visto, estos toman la apariencia de quienes los invocan, en este caso Seth y Theo. ¿También recuerdan que fue Theo quien destruyó el árbol guardián de Seth en Ángeles? Bueno, ¿y por qué recuerdo esto? Porque en este panel vemos lo que parece ser el árbol de Seth que Theo destruyó, y vemos cómo ahí está brotando nuevamente el árbol protector para él. Y como los espíritus protectores toman la forma de quienes los invocan, en ese momento, ante Theo aparecen los espíritus de los padres de Seth. Theo estaba asustado porque pensaba que se lo iban a llevar, y al ver la apariencia de uno de ellos, Theo recuerda ese momento de su infancia, cuando Mariam le dijo que había visto su futuro, y que en este, él estaría lleno de bendición y felicidad, pero que también cargaría con él una enorme culpa. Mariam, que ya tenía a Seth en su vientre, sabía lo que iba a pasar con Lángers, y que él sería el verdugo que acabaría con su raza. Aún así le sonrió y le pidió que fuera amigo de su hijo. Al ser consciente de esto, Theo se pregunta, ¿qué he hecho? Se sentía merecedor de todo lo malo que le estaba pasando, pero es ahí donde escucha la voz de esos espíritus diciéndole, no te culpamos de nada, esa tragedia era parte del destino de los dragones y estuvimos dispuestos a aceptarlo, no hay razón para que sufras por eso, así que sigue adelante. Solo hasta entonces, Theo pudo sentir que recibió el perdón y el consuelo que su alma tanto necesitaba. Mientras tanto, Seth sentía que su conciencia se hundía cada vez más, pero también pudo ver cómo era Theo quien lo rescataba de esa oscuridad. Es así como en el mundo real recupera su forma humana, y lo que realmente pasó es que Seth sí murió con ese ataque, pero el dragón en su interior había decidido dar su propia vida para que Seth reviviera y pudiera estar con Theo, el humano de quien se había enamorado, significando esto que ambos tenían una nueva oportunidad para que compartieran el resto de sus vidas. Al mismo tiempo, el ejército del primer príncipe se retiraban devastados por la derrota, pero es ahí donde aparece Adali junto a sus hombres, dispuestos a no dejarlos escapar. Asimismo, Fera junto a Alberon hacían acto de presencia ante el emperador. Este sabía lo que significaba. El segundo príncipe, que llevaba tiempo sin ver, había llegado para acabar con él. Es así como el imperio daba la bienvenida a un nuevo emperador. Algunos días después, Theo conversaba con su madre sobre cómo había terminado todo. El ataque de los piratas pudo resolverse gracias al apoyo de Fera y del segundo príncipe. Alberon era un hombre justo, poderoso e inteligente, además que respetaba y apoyaba a Lángers y a Perseus. Este, al tomar el puesto de emperador, culpó a Carleon y a su padre por haber querido destruir a Perseus y reveló todas las injusticias cometidas hacia el pueblo de Lángers. También destruyó a su hermano y le quitó su cargo como príncipe heredero. Poco después se enteraron que tanto el antiguo emperador como Carleon habían muerto. Con esto, una nueva era de paz llegaba junto al nuevo emperador, además que también habían devuelto sus derechos a Lángers y restaurado la posición y el honor de la casa Perseus. Poco después, Theo con su hijo llegaban junto a Seth. Este aún dormía pues estaba recuperando sus fuerzas al haber usado su forma de dragón, pero no duró mucho así. De inmediato despertaba pues lo que más quería era estar nuevamente con Theo. Había pasado tanto tiempo desde que pudieron estar juntos que ese momento parecía un sueño. Ambos no desperdiciaron ni un solo momento. Se entregaron al otro con todo lo que tenían. Pasaron horas y horas compartiendo sus cuerpos. Pero cuando iban por otra ronda, escucharon algo romperse. Fue ahí donde se dieron cuenta que su hijo por fin había salido del huevo. Muy emocionados observaron cómo el bebé acababa de salir. ¡Ay, somos tías! Nuestro bebé es hermoso. Ambos le daban la bienvenida a su hija. La pequeña Tara, al fin, estaba entre sus brazos. Poco después, su hija recibía la bendición de Oisan. Tara Perseus tenía un gran futuro por delante. Conforme el tiempo pasaba, Edin seguía monitoreando su segundo embarazo. Todo indicaba que estaba bien, pero se le hacía extraño que la forma del huevo fuera tan inusual. Justo en ese momento llegaba Seth, y Theo tenía algo importante que debía hablar con él.
Como ya era sabido, el nuevo emperador había reconocido al Ángeles, por eso cuando empezara a ser reconstruido, sería lo normal que Seth, como rey de esa nación, deba tener descendientes, una reina y concubinas. Después de todo, no era seguro que su segundo embarazo saliera bien, y no sabía si ese niño que venía en camino sería un buen sucesor para el Ángeles. Lo que quería hacerle entender era que él estaba bien si decidía tomar ese camino, tomar a una reina y formar una nueva familia. Pero entre lágrimas, Seth le dice que no puede creer que le esté diciendo eso. Él no quería ni pensaba tener a nadie más en su vida que no fuera él. No había nadie más a quien pudiera amar tanto como lo ama a él. Era cierto que no podían estar juntos tanto como antes. Después de todo, Seth tenía su responsabilidad como heredero del Ángeles y a su vez, él también tenía que hacerse cargo como duque de Perseus. Por primera vez, Theo deseó ser Omega. Si lo hubiese sido, podría estar con Seth sin importar nada. Pero ambos eran alfas con deberes que cumplir. Lo único que podían hacer era encontrar una manera para seguirse viendo. Después de todo, Langeres no estaba tan lejos. El tiempo siguió pasando hasta que llegó el día del segundo parto. Theo volvía a pasar por el terrible dolor de dar a luz, pero aún así todo había salido bien. Y cuando creían que todo había acabado, llegaba Edin a darles la noticia que, por primera vez en la historia de Perseus, habían nacido 2 niños, y eran mellizos. Los años siguieron pasando y podemos ver cómo Tara, Cian y Cesa ya eran preadolescentes. Tara y Cian habían tomado el apellido Perseus, mientras que Cesa tomó el apellido Marita, siendo él el príncipe heredero del Ángeles. Al mismo tiempo, Seth llegaba a saludar a su gran amor. Después de todo, solo se podían ver una vez al mes, pero el amor entre ambos seguía tan vivo como siempre. Tara era la más feliz cada vez que su padre Seth venía de visita junto a su hermano. Todos estaban felices al poder reunirse como familia. Fin. Wait, because I'm about to cry. Hold up. Le tomé mucho cariño a este manga. Y para que no estén tristes, les voy a leer lo que dijo la autora, ya que parece que dentro de un tiempo vamos a tener un poco más de esta bella familia. Hola a todos, soy Brothers Without a Tomorrow. Finalmente, Smyrna y Capri ha llegado a su fin. Originalmente iba a ser una obra de alrededor de 60 capítulos, pero a medida que avanzaba se fue alargando y ahora ha llegado a su fin en el capítulo 70. Ha sido una obra con muchos cambios. Siento como si hubiera envejecido 3 años. Aún así, no he podido incluir todo el contenido en 70 capítulos, así que me gustaría publicar una historia secundaria para completar la historia que no pude desarrollar. Junto con la historia secundaria, también incluiré algunos episodios que tuve que acortar en la historia principal. Sin embargo, debido a que tengo muchos proyectos en marcha y mi agenda está muy apretada, creo que tardaré un tiempo en terminarlo. Haré todo lo posible para prepararlo con todo mi corazón, pensando en aquellos que están esperando. Hasta entonces, les deseo mucha salud y felicidad. Gracias por acompañarme siempre. Bueno gente, ya saben, quizá dentro de unos meses tengamos noticias de este bello manga. Por mi parte, esto ha sido todo. No se olviden de compartir el video, no se vayan sin suscribirse. Aquí les dejo los capítulos mágicos y nos vemos en la próxima.